El ateísmo no es una religión, no. Es una corriente ideológica que niega la existencia de Dios. Señores, no sé quiénes de ustedes saben que esta corriente ideológica es relativamente moderna, es relativamente nueva, porque tiene un poco menos de 200 años de existencia oficial. Repito, el ateísmo tiene un poquito menos de 200 años de existencia formalizada u oficial. Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Que surge exactamente, se desata o se establece o emerge en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Ese siglo XVIII, señores, fue determinante para el pensamiento filosófico. Muchos grandes filósofos en el siglo XVIII fortalecieron lo que fue el pensamiento crítico de su época en base a lo que es la razón. Ellos estaban enfocados en lo que es el intelecto, la razón, los conceptos, los criterios, lo medible, todo lo lógico. Entonces es aquí cuando precisamente se fortalece y emerge el ateísmo. Esta época, como acabo de decir, fue exactamente usada por muchos filósofos para impulsar el pensamiento de la razón, basado en razonamientos, en lo racional, como la única solución a los problemas del mundo. ¿Ustedes están entendiendo? En el siglo XVIII surge una corriente fuerte, agresiva, de la filosofía que niega a Dios. Y dice que la única manera de enfrentar los problemas del mundo es a través de la razón y el conocimiento humano. Ellos exactamente tuvieron la intención de sacar a Dios de la ecuación del universo y de la ecuación de lo que es la estructura humana. De hecho, hay una corriente que es exactamente la corriente humanista. Oiga el eslogan o el lema, o como usted le quiera llamar, eslogan o el lema de esa corriente humanista. El eslogan de la corriente humanista dice: bien sin Dios. Bien sin Dios. Todas estas corrientes y estos pensamientos filosóficos tienen su base desde el siglo XVIII en adelante. Entonces, en esa dirección, yo quiero que ustedes escuchen esto. Estos pensamientos filosóficos, toda esta base de la razón, del intelecto humano, de sacar a Dios de la ecuación, trajo como consecuencia una actitud liberal. Porque en el momento que el humano saca a Dios de su sentido, entonces se siente como que puede hacer cualquier cosa. Porque ya según la ideología que tiene es dueño de sí mismo. Entonces todas estas corrientes filosóficas traen como consecuencia una actitud como liberal, y que todavía, señores, y más que nunca, perdónenme, pero yo percibo que más que nunca se han fortalecido, porque todas esas secuelas que aunque en su tiempo se sintieron como que estallaron y que eran súper fuertes, siguen teniendo su influencia, la tienen. Y vamos a ver algo de esto el próximo lunes para que usted vea cómo lo que surge en el siglo XVIII ahora está igualmente activo, muy fuerte, aunque con otro traje. Bien, pero el liberalismo exactamente se introduce en la humanidad sin freno cuando el humano saca a Dios de la ecuación. Eso me parece mucho a mí al modo como también nos comportamos nosotros como cristianos. Mientras más firmes estamos en nuestra relación con el Señor, más nos cuidamos de agradarle. Mientras más fríos y dejados e indiferentes estamos, menos nos preocupa lo que a Dios le ofende. Entonces, repito, esto trae como consecuencia una actitud liberal que dio cabida a diferentes opiniones sobre la moral ya
el código de moral o de ética que se había establecido desde el principio de la historia ya comenzó a ser reformado por este pensamiento filosófico. Entonces vino una ola distinta de pensamiento en cuanto a lo que es la familia, en cuanto a lo que es Dios, en cuanto a lo que debe ser la conducta ética del ser humano. Señores, Dios es el fundamento. Y cuando sacamos a Dios y dejamos que otra cosa ocupe el lugar de Él, todo se descompone. Y yo quiero que usted lo tome en serio, escúcheme. Por eso es que la palabra de Dios establece en diferentes partes: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero en Mateo capítulo 7 también dice la palabra, hablando Jesús: de modo que el que oye mis palabras y las hace, yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gloria a Dios. Entonces el que oye la palabra y no la hace es un insensato, que a pesar de poder edificar sobre la roca, decide edificar sobre la arena. Y una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia y en todo lo que tiene que ver con la historia humana es que Dios no forza a nadie. Qué bello, ¿verdad? Señores, miren, Dios pudiera forzarnos, Él es todopoderoso, pero Él prefiere que nosotros lo busquemos por amor. Él quiere que tú uses tu sentido, tu capacidad de elección para que escojas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviésemos opción, escúcheme, todo el mundo sirviera a Dios. Pero ¿qué es exactamente lo que Dios recompensa? Que independientemente de que tanto usted como yo tengamos opciones, lo escojamos a Él para entregarle nuestra vida. Y por eso hay garantía de que Dios va a recompensarte por tú servirle a Él con tu vida. Gloria al Señor. Porque Dios sabe que hay opciones. Pero a pesar de las opciones que tenemos, estamos escogiendo dedicarnos completamente a Él y a los propósitos de Él. Bien, señores, miren, hoy hay una clase muy importante y lo digo en serio. Hoy yo voy a necesitar más que nunca antes que ustedes se concentren, no se me distraiga. Mire, yo sé que usted tiene mucha gente que lo solicita, que usted es una persona muy importante, pero por el momento ponga su WhatsApp en modo, desarme eso, ponga eso en modo de avión. Yo lo necesito aquí a usted, no solamente en la silla sentado, es aquí conmigo, por favor. Dile a tu hermano, la pastora te necesita, dile. Que dice ella que no la dejes hoy, que por favor no la sueltes. ¿Puedo contar con alguien aquí? ¿Cuántos están listos? Dile a tu hermano, abróchate el cinturón, dile, porque vamos a aprender mucho en la noche de hoy. Bueno, vamos a lo que es el próximo punto. Entre los filósofos ateos más reconocidos que han habido en toda la historia, tenemos algunos que vamos a ver hoy, y yo quiero que usted esté muy pendiente para que usted vea quiénes son. Repito, yo voy a ver, no todos, no la mitad, no la cuarta parte, son muchos. Yo voy a ver algunos de los más influyentes y vamos a conocer un poquito acerca de ellos y cuál era su pensamiento. Repito, entre los filósofos ateos más reconocidos que han habido están los siguientes. El primero, vamos a verlo, que es Friedrich Nietzsche. Vamos a ver. ¿Quién era Friedrich Nietzsche? Vamos a ver, ahí está. Ese es Friedrich Nietzsche, perdón. Friedrich Nietzsche, bien. Señores, miren, lo primero es que el papá de Nietzsche era un gran predicador. Un gran predicador. Él mismo era cristiano en los primeros años de su vida. Escucha lo que pasa con él. Su papá muere y cuando su papá muere, su mamá lo motiva para que vaya a estudiar teología a la universidad y así se pudiera convertir en pastor. Antes de ir a la universidad, él hablaba de Dios diciendo: Dios se ha encargado de cuidarme como si yo fuera su hijo amado. Como si yo fuera su hijito a quien él ama. Así
hablaba Friedrich Nietzsche antes de ir a la universidad. Cuando llega a la universidad, le toca tomar una materia. Y esa materia era exactamente la materia de filología. No filosofía, no, filología. Oiga, ¿de qué trata esta materia? Trataba de examinar textos antiguos para entender la cultura de donde salían esos textos. Por ahí se le activa a Friedrich Nietzsche una serie de pensamientos que no exactamente eran coherentes con el fundamento que él traía. Luego de ahí, él es influenciado por otro importante ateo de su época que se llamó David Strauss. David Strauss fue el escritor de un libro llamado La vida de Jesús. Pero la vida de Jesús no como la mencionan los evangelistas, sino la vida de Jesús de forma crítica. ¿Qué trataba este influencer? Porque es otro influencer, ¿verdad? David Strauss. Aquí está. David fue el que influyó a Friedrich con su libro. En el momento que Friedrich va a la universidad y comienza como que a enfriarse de todo lo que él llevó allá y comienza como que a desconectarse de su fundamento y a irse detrás de pensamientos filosóficos y a buscar influencias como la de este señor llamado David Strauss, el escritor del libro La vida de Jesús, pero de forma crítica. Es ahí donde él comienza a alejarse más hasta llegar a un punto donde él dudó de la fe que en otro tiempo tenía. Escuche algo, voy a usar este punto para decirte que hay cosas que tú tienes que tener cuidado cuando accesas a ella. Porque para poder entrar en ciertas cosas hay que tener un fundamento que lo aguante. Hay personas que se abren portales de cosas que ellos no tienen exactamente la manera de cómo responderle a eso. Y no me malinterpretes, yo no te estoy diciendo que tengamos miedo, claro que no. Nosotros como cristianos somos gente profesional, gente capaz de racionar, de analizar, claro que sí, de tener incluso una comprensión de las cosas e incluso de hacer análisis crítico de las cosas. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué es exactamente lo que eso significa? Que yo le voy a estar abriendo puertas a toda cosa extraña que pueda confundir mi fundamento. Yo tengo que tener cuidado dónde entro. De hecho, Pablo le hablaba a las iglesias y decía exactamente, él decía a los efesios, por más de una vez le dijo, yo sé cómo lo trato a ustedes. A ustedes yo tengo que llevarlo al paso. Yo no puedo darle vianda cuando ustedes están de leche. La vianda son los víveres. Y Pablo decía, yo tengo primero que darle leche a ustedes para luego darle vianda. Y hay personas que no se han hecho el estómago espiritual porque todavía no tienen el fundamento preciso para estar abriéndose portales a cosas que terminan confundiéndoles. ¿Me doy a entender? Repito, no es miedo, son etapas. Es como el niño. El niño primero tiene que ir al preescolar, del preescolar tiene que ir entonces a la primaria, ¿verdad? Y así sucesivamente. No podemos sacar un niño del preescolar para llevarlo al bachillerato. ¿Por qué no? Porque no puede saltar, porque hay cosas que se tienen que desarrollar. Repito, es tener el fundamento preciso. Y aunque esta persona, Friedrich Nietzsche, sí venía de un hogar cristiano, se dejó exactamente arrastrar por la información a la que fue expuesto. Repito, el libro de Strauss, exactamente de David Strauss, criticaba todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Por ejemplo, Strauss comenzó a querer buscar razón en los milagros de Jesús. Él decía que con qué base científica se puede multiplicar panes y peces. Que cómo puede la ciencia creer que Jesús convirtió el agua en vino. Es decir, él llevó ciencia a lo sobrenatural.
Y el problema del hombre, señores, busque la historia, a través de la historia, ha sido que quiere encajar a Dios en su limitación. El problema del ser humano está en que no entiende que Dios no encaja dentro de su limitación. Nosotros queremos ver a Dios como uno más de nosotros, y Dios no es uno más de nosotros. Dios es la fuente de todo lo que hay. Todo lo que existe salió de Él. Escúcheme, y desde el siglo y hasta el siglo quiero decirte que esto no es nuevo. Aunque ciertamente el nivel de pensamiento o la corriente de pensamiento de los ateos sí lo sea relativamente, el libro de Colosenses, escrito por el apóstol Pablo, se escribe exactamente para emitir defensa de la fe. Porque en la iglesia de Colosas se habían infiltrado unos falsos maestros que estaban estableciendo duda en la iglesia acerca de la deidad de Cristo. Entonces Pablo tiene que dispararle con argumentos concretos como este: que todo lo que existe fue hecho por Dios y para los propósitos de Dios. Porque la iglesia no está carente de gente que sepa responder. Me gusta eso. La iglesia no está carente de gente que sepa responder. Y en este tiempo, si el diablo tiene sus emisarios, Dios también tiene los representantes de él. No, pero si ese es el aplauso, dáselo bien a tu papá. Dile a tu hermano: yo soy representante del Señor en este tiempo. ¿Dónde están los representantes de Dios en este tiempo? A lo divino no se le puede aplicar lógica. Nunca vas a hallar lógica en el Dios de lo extraordinario y lo sobrenatural. Mi alma adora a Dios. Creo que la semana pasada yo les hablaba a ustedes acerca de, no sé si recuerdan o no sé si lo dije, pero les comentaba que tratar de encajar a Dios en mi propia limitante es como que un muñeco del juego de Nintendo X, ¿verdad?, que se haya creado, esté tratando de que el creador del juego entre y esté con ellos ahí. El creador del juego no está con ellos ahí adentro, los controla desde afuera, porque no es un muñeco. Y obviamente nosotros no somos muñecos. Estoy usando una metáfora, solamente escúchame. Te estoy diciendo que Dios no es como nosotros. Yo te estoy diciendo lo que la palabra dice, que Dios no cabe en la limitación que nosotros le queremos poner a Él. Entonces, en esa dirección, usted me excusa, pero para mí, el libro que tanto ha vendido a través de la historia de David Strauss fue un bateo de foul con relación a querer presentar la persona de Cristo. Él lo llevó a Él. Él se está presentando Él en el libro y le cambió el nombre. El limitado es Él, Jesús no. Si usted le va a dar el aplauso al Padre, déselo bien. El limitado es Él. Diga conmigo: Jesús no. Señores, miren, Nietzsche, obviamente, una vez se movió el fundamento de él y le abrió portal. Dios mío, ayúdame. En el tiempo de la pandemia, mucha gente le abrió portal a filosofías oscuras que lo desconectaron del fundamento de su fe. Y te estoy hablando de gente que cuando se paraba en los altares, literalmente, usted le veía la autoridad, la gloria, el denuedo, la gracia, porque tenían el talento y aún lo tienen. Pero ¿qué pasó? Portales abiertos a lo que ellos no le supieron responder. Iglesia de mi corazón, que te amo, mi amor, escúchame. Ten cuidado con lo que tú estás leyendo. Ten cuidado con lo que estás viendo. Porque hay gente que no es que diga que se descarrían, es que aquí todavía no han conocido la plenitud de Dios. Porque tienen una mezcla rarísima. Y hoy Dios quiere purificar la esencia tuya, alabanza, para que tú te puedas conectar como Él quiere que te conectes con Él. Hasta que usted no conoce bien el propósito de Dios para su vida y anda tratando de complementarlo con cosas que no tienen nada que ver con la relación que tú tienes que tener con Dios, hay una mezcla. Donde quiera que hay una mezcla, no hay pureza. Y el Señor dice: no quiero intermediarios entre tú y yo.
te quiero a ti. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, no es nadie más. Así que el Señor te dice: saca del medio todo lo que está interfiriendo entre nosotros, porque te quiero puro. Entonces escucha esto, me llama la atención ver cómo él, obviamente hablo de Nietzsche porque es de Nietzsche que estoy hablando, y de la influencia que sobre él tuvo este libro de David Strauss. Señores, pero como si todo esto fuera poco, él también se hace de las filosofías de un gran ateo también de su época llamado Arthur Schopenhauer. Ahí está, Arthur Schopenhauer. Ese es otro, y quiero que usted oiga, a ese le llaman el padre del pensamiento pesimista. Ya usted sabe las influencias, ¿verdad? Uno de los argumentos filosóficos de Arthur, oiga cuál era: la existencia humana es una mezcla de dolor, frustración y hastío. Por eso el hombre siente que no es compatible con el mundo que le rodea. Este señor padecía de diversas situaciones. Entre ellas tenía un trastorno de personalidad. Vivía depresivo constantemente. Contrajo sífilis y eso lo volvió loco. Todo lo que escribía estaba influenciado por su condición. Y ese era uno de los influyentes en la manera de pensar de Frederick. O sea, mire el trasfondo. Y hay gente que está trayendo, gente sana, no depresiva, que se está dejando guiar por un depresivo. Ayúdame, Padre. Gente con integridad, gente capaz, gente con la que Dios quiere tratar, que se están dejando arrastrar de pensamientos tan oscuros como este que dice que el hombre no encaja en el mundo que Dios lo hizo. Entonces, cuando alguien que tú consideras como el súper filósofo, wow, como el súper brillante, las mentes brillantes de la época, la gente inteligente que no habla de religión, qué interesante, ellos no hablan de religión, pero viven en depresión. Entonces te quieren llevar a ti a su condición. Excúsame, pero dile al que te queda al lado: yo soy mejor que eso. Dile: yo no seré filósofo, pero soy criatura de Dios. Quiero saber dónde están las criaturas del Señor aquí. Oiga el argumento. El argumento es: la existencia humana es una mezcla de dolor con frustración, con hastío. Así se sentía él. Y yo, mire, le voy a decir algo. Yo no estoy tratando de predicar aquí que la vida es perfecta. No, señor, uno tiene sus batallas. Pero usted me excusa. La vida es hermosa. La vida es un regalo de Dios. Óigame, mire, yo no sé si usted lo cree, pero es una bendición abrir los ojos y ver un día nuevo. Gloria a Dios. Dele la gloria al Señor, dele el aplauso. Claro que sí, claro que sí. Ahora bien, escúcheme, ¿por qué una persona tan inteligente se puede sentir tan vacía? ¿Cómo es que alguien que tiene tanta capacidad, según, verdad, el criterio de la época o de los tiempos, porque aún al día de hoy hay gente que lo cataloga así, cómo es que una persona tan brillante puede tener un pensamiento tan oscuro? Bueno, el libro de Juan, capítulo 15, verso 5, nos da luz acerca de esto. Yo quiero que Cristina me ayude con eso. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Eso es algo bien revelador. A mí me llama la atención eso, porque Jesús le habla a los discípulos. Le dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Cuando el espíritu de un hombre, hablo de un hombre no por género, sino por especie, cuando la humanidad dice: yo siento que no encajo, es porque está desconectada de la
vid. En el momento que tú estás desconectado de la vid, es muy posible que igualmente tú sientas que no encajas. Porque yo exactamente no vine a encajar con todo lo que viven en este mundo. Yo ni siquiera necesito encajar en todos los grupos, ni en todos los lugares. Porque si yo me conecto a la vid me va a hacer encajar en el lugar que tiene para mí. Pero la gente quiere desprender su vida de quien es la vid, y luego, desprendidos de él, se sienten nada, porque Jesús estableció como principio que si no nos conectamos a él, no estamos haciendo nada que tenga sentido con relación a la existencia humana, y a eso se debe el vacío existencial que hay en el corazón de la gente que no tiene a Dios. Obviamente algunos lo expresan de manera más alta, como lo hizo Arthur, y otros de manera más silente, en alguna otra manera, tratando obviamente de llenar el espacio que solamente Dios puede llenar con diferentes cosas, pero al final, diga conmigo, no lo logran. Dicho esto, yo quiero que usted vea esto. Mire, principales argumentos usados por los ateos para negar la existencia de Dios. Vamos a ver algunos de esos argumentos. El primero es que si Dios existe, ustedes recuerdan que lo vimos la semana pasada, ¿por qué permite que haya mal en la tierra? Es a esto que ellos se refieren hablando de la existencia del mal versus el Dios amoroso que muestra la Biblia. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede encajar que Dios exista, que tenga tanto amor, pero que asimismo también exista toda la maldad que hay en el mundo? ¿Alguien recuerda que el pasado lunes lo vimos y decíamos que Dios tiene forma de hacer que desaparezca la maldad en un solo segundo? Lo único que Él tiene que hacer es hacer que desaparezcamos todos. Porque la maldad del mundo no está en el espacio, está dentro de nosotros. El mal tiene residencia. Para un asesino matar necesita, oiga bien, tener mano para agarrar un arma, tener pie para moverse a donde está la víctima. Usted ve, no es como que el mal anda suelto por ahí, vuela con el viento. No, tiene residencia. Para entonces una madre marcar a una hija con palabras que le destruyan el corazón y la identidad, tiene que tener boca. Si es muda, no se lo puede decir. Quizás se lo escriba o se lo diga por seña, pero es que depende de quién te gobierna. De ti sale el gobierno que tú llevas dentro. Dios mío, no sé. De lo que está lleno el corazón habla la boca. Tú expresas quién te gobierna. Déjame decirte, hace 2 días estábamos en el campamento de adolescentes de aquí de la iglesia. Y estuvimos en Jarabacoa. Yo comentaba cuando predicaba a los adolescentes y les decía, desde que llegué aquí me quedé admirada con la edificación de este complejo. Y alguien que me escuchó admirando el complejo dijo, ¿usted sabe por qué esto se ve tan lindo? Porque esto es una administración americana. Los americanos son los dueños de este complejo. Yo de una vez dije, wow, pero de verdad que dejaron muy bien establecida su marca en este espacio. Y ahí mismo yo dije, wow, increíble cómo la evidencia externa revela el gobierno interno. Escúchame, una persona que está llena de maldad va a querer dañar a los demás. Pero el que está lleno de Dios va a ser una persona que va a buscar el bien de los demás. Escúcheme bien, vamos a pedir a Dios que acabe con la maldad. Entonces, sustituyendo palabras, le estamos diciendo a Dios, acaba con todos nosotros. Porque no hay ni uno bueno, todos se descarriaron, dice la palabra. En cada uno de nosotros hay maldad. Ay Dios, pastora, sí. Lo que pasa es que no en el mismo grado. Por ejemplo, escúchame, cuando tú, sabiendo que hay alguien de pie, tú te niegas a darle la silla. Claro, y tú me vas a decir, no, que yo tengo un problema de artritis de los pies. Dios conoce
Dios conoce, pero yo sé que todo el que se niega a dar una silla no es porque no puede estar de pie. Es porque el egoísmo lo controla. Perdóname, es así. A veces nosotros incluso vemos personas mayores de pie y no le damos la silla. ¿Qué tú crees que está controlando tu vida en ese momento? Egoísmo. A veces tú le puedes pasar a una persona literalmente que esté en la calle sin haber comido nada. Y tú puedes ir comiendo en un carro y tu sensibilidad está tan débil que esa persona te toque el cristal y a ti no te mueve el hecho de que no haya comido. Cuando viene a ver, tú llevas incluso una compra en el baúl y a ti no te mueve que esa persona no haya comido. Y yo no te estoy hablando de matar gente, no te estoy hablando de hacer un robo, yo no te estoy hablando de tomar un arma, te estoy hablando de una naturaleza humana inclinada al egoísmo, a la maldad, al desinterés. Pero hablemos solo un poquito de cómo te va a ti cuando tú ves que tu hermano tiene un poquito más que lo que tú tienes de algo que tú quieres. Es muy, muy escaso encontrar personas que genuinamente celebren la bendición ajena cuando ellos quisieran tener eso. Pero genuinamente, yo no lo tengo, yo lo quisiera, pero genuinamente celebro que tú sí lo tienes. Es más, me alegro porque tú lo tienes como si fuese yo que lo tuviera. Diga conmigo, wow. Escúcheme, aleluya. Pastora, ¿cómo así? Escúchame, mi vida, déjame decirte, no es complicado. El tema está con la siguiente fórmula: ¿de qué tú te estás llenando? Cuando tú terminas de buscar a Dios, de leer la Biblia, de hablar con Dios, te pareces más a Él. Cuando tú, a pesar de decir yo pertenezco a la iglesia cristiana, yo voy a la iglesia, no te conectas con Dios. Tú puedes tener un hábito de congregarte, pero no un espíritu que haga que tú representes al Señor de la manera que Él espera que tú lo hagas. Entonces diga conmigo, que muera la maldad dentro de mí. Pero que los ateos, escuche bien, también aquí no ganen, ¿verdad?, el argumento de decir que se desaparezca la maldad. Porque es que en el momento que desaparece la maldad, pregúnteme quién va a desaparecer también. Y hablábamos el pasado lunes de que una vez Dios lo hizo así. Y literalmente Dios eliminó la humanidad completa y solo dejó a una familia. ¿Cuál familia? La familia de Noé. Pero ¿qué pasa con ellos? Que luego de que termine el diluvio, ellos también habían sido contagiados con el virus de la maldad. Llegará el día en el que no habrá maldad. Llegará el día en que Satanás y sus demonios serán lanzados al lago de fuego, dice la palabra. Pero mientras ese día llega, déjame decirte, precisamente la maldad que hay en el mundo es lo que te ofrece a ti un escenario para tú demostrar que no hay maldad en ti. Siento a mi Padre. Te lo voy a volver a decir. La maldad que hay en el mundo es lo que te está dando a ti la oportunidad de revelar tu bondad. La oscuridad que hay en el mundo es lo que te ofrece brillar con la luz que tú tienes. Donde hay gente haciendo lo incorrecto, Dios espera que nosotros hagamos lo correcto. Porque cuando aparece el trigo es entonces cuando también crece la cizaña. Entonces nosotros vimos ese primer argumento la semana pasada. Y el segundo argumento de los ateos es este. El principio de la causalidad dice que las causas siempre preceden a su efecto. Así que según el pensamiento ateo, si Dios existe, no, vamos a ir un poquito más hacia atrás. Según el pensamiento ateo, si Dios creó el universo, entonces existe. Bien, o sea que la causa del universo es Dios. Pero ellos dentro de su racionamiento dicen, si Dios creó el universo, entonces el universo sale de Dios. Pero entonces según la ley de la causalidad, ¿de dónde sale Dios? Este argumento ateo dice que el principio de la causalidad dice que las causas
siempre preceden a su efecto. Señores, pero a medida que la misma ciencia ha ido avanzando, ha descubierto que Dios no está sujeto a leyes naturales. Vuelve el humano a querer encasillar a Dios. Repito, Dios no está sujeto a leyes naturales. Por tanto, está exento del orden natural. Dios es la causa incausada. Dios es la causa del universo y Él no tiene causa. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Repito, a medida que la ciencia misma ha ido avanzando, ha descubierto que Dios no está sujeto a leyes naturales. Y si tú te aprendes esto, tú vas a dejar tu estrés. Que me enseñan, es que no, tú tienes que ir preparado a donde Dios te está permitiendo llegar. Dios no tiene causa. Él es el resultado de todo y nadie lo produjo a Él. ¿Alguien dice amén? Escucha lo que dice ahora Salmo 104, verso 2 al 5, Cristina. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Alabado sea el nombre de Cristo, y todo lo que respire alabe al Señor Jehová. Amén. El que cubre de luz, Él se cubre de luz como de vestidura. Se cubre de luz como de vestidura. Luego dice que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Él hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él y solo Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Escuche lo que le voy a decir. Ahora sí, escuche esto, mire. Los diferentes eventos que los filósofos han tratado de establecer como la causa, la razón de por qué ellos dudan acerca de la existencia de Dios, tienen que ver con si Dios es bueno y ama a la humanidad, ¿por qué permite el mal? Ya lo explicamos. Si Dios existe y creó el universo, ¿quién lo creó a Él? Dios no tiene principio. Dios no tiene cumpleaños. Dios no tiene cumpleaños, iglesia. Él no nació. Escúchame. Alguien va a decir Jesús nació. Jesús se reveló. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. El que nació fue el niño. El hijo fue dado. El hijo existía antes de que el niño fuera revelado. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas porque el verbo era Dios. Entonces Dios no tiene día de nacimiento. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad y obviamente la mente limitada no exactamente puede asimilar eso a manera de razonamiento. La lógica no lo puede asimilar. Pero déjame explicarte algo. La gente no cree en lo que no ha visto generalmente. Cuando Noé comienza a hablar del diluvio, nadie le cree. Que va a caer un diluvio y la gente, ¿qué es eso de diluvio? ¿Por qué? Porque antes del diluvio no llovía sobre la tierra. ¿Y qué era entonces lo que pasaba? Caía un rocío que mojaba la tierra. Cuando Noé comienza a decir que va a caer un diluvio, la gente se ríe, lo ridiculiza. Pero luego cae el diluvio. Jesús hablando de esto dice como en los días de Noé. Así mismo va a ser la venida del hombre. Porque la gente no cree lo que no ve. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y yo te tengo que decir algo. Yo no sé si usted lo sabe, pero mire, hay cosas que no se ven que son más real que las que se ven. Usted ve el viento. ¿Alguien lo ve? Ay, míralo ahí donde viene el viento. No.
Usted no lo ve. El aire, usted tampoco, usted lo respira, entra en usted y usted no lo ve. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que dejar de poner a Dios en una caja. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El último argumento que yo quiero que veamos es este. Vamos a ver si ustedes lo anotaron todos. Uno de los argumentos más fuertes del ateísmo es que si Dios existe, ¿por qué permite el mal? El segundo es el principio de la causa. De la causa, que dice que la causa siempre precede a su efecto. Ok, el universo lo creó Dios. Entonces, ¿quién creó a Dios? Ay, mi Dios. La mente finita tratando de entender al Dios infinito. No hay forma. Entonces, ahí anotamos el Salmo, ¿qué? 104, 2 al 5. Lo otro que vimos, ¿qué fue? No tiene cumpleaños, no tiene principio. Pero oiga ahora, escuche esto. Otro de los argumentos fuertes de los ateos es las diferentes eventualidades que ha tenido la iglesia a través de los tiempos. Ellos también adjudican a eso como una causa de que Dios no es real. ¿Por qué? Por ejemplo, por la Inquisición. Ustedes han oído hablar de eso, ¿verdad? Donde la Iglesia Católica, exactamente, literalmente, asesinó a muchos cristianos protestantes porque lo consideraban herejes. Entonces, es como cuestionando, ¿cómo es que si son cristianos están llevando a cabo ese tipo de atrocidades? ¿Dónde está Dios que no defiende? Escucha lo que le voy a decir. Jesús le profetizó eso a sus discípulos y le dijo, por mi causa ustedes van a ser aborrecidos, por la causa mía. Recuerde que fue en el siglo III donde el cristianismo se vuelve legal y se vuelve aceptable. Antes de eso, pero señores, nada más con el incendio que hubo en Roma en el año 64 después de Cristo, donde Nerón acusó a los cristianos de haber encendido Roma. Y eso hizo que se levantara el odio en contra de los cristianos. Se cree que en ese tiempo fue que murieron Pedro y otro de los discípulos. Entonces le voy a decir algo. Si para que alguien crea que Dios existe, a los que sirven a Dios hay que librarlo de tanto. No está entendiendo lo que es el evangelio. Porque el primero que vino aquí a sufrir por nosotros fue el Señor. Y escucha lo que dice la palabra, que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga. Entonces mira, qué interesante. No es de que Él me ve sufriendo desde el trono y Él no se compadece. Se compadece tanto que vino y se hizo humano por mí. Pagó mi deuda. Ay, Dios mío, soportó los clavos, la corona de espina, para que tú y yo no tuviésemos que pasar por ahí. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él no está frío en un trono de que yo soy Dios, yo soy el Hijo, lleno de gloria, lleno de gracia. Sufran ustedes. No, yo iré. Ay, yo no sé con quién. Yo iré. Heme aquí, envíame a mí. No se quejó. Como cordero, aleluya, fue llevado al matadero. Pero dicen los ateos, ¿por qué? Dicen los ateos, ¿por qué dejó que lo mataran? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Si fuera verdad, como vi yo anoche una película que me recomendaron algunos de los muchachos de aquí. Si fuese verdad que Jesús vino y murió y pasó por todo lo que pasó, ¿por qué? Es que vuelve la mente limitada a no entender lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que de tal manera, ayúdame iglesia, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué dicen los ateos? Pero y el mal testimonio de la iglesia no deja que uno crea en Dios. Eso sigue pasando. Es más, es posible que en tu familia haya alguien que tenga ese pensamiento. Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia lo que hay un grupo de gente peor que la que no va ahí. Y te voy a decir algo acerca de la iglesia de Dios. Escúchame, yo soy la primera que hoy en este discipulado debo admitir que en la iglesia ha habido gente imperfecta en todas sus épocas. Gente que falla, gente que se equivoca, gente que exactamente no representa a Dios de la mejor manera. Pero te voy a decir algo,
no es solo en la iglesia. Esa gente también están en tu casa, están en tu trabajo, están en el centro de estudio que tú vas. ¿Tú sabes por qué? Porque donde quiera que hay humanos, hay gente imperfecta. Y precisamente por los imperfectos fue que Jesús vino a morir. Escúchame, aleluya, Padre, gracias. Escúchame, iglesia. Esto no le da una carta, una credencial de permiso a la gente que conoce a Dios para hacer las cosas incorrectas. No, la Biblia dice es imposible que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel porque viene. Y le voy a decir algo, todo el que conoce la verdad y no practica la verdad, la Biblia dice que le es pecado. Dios mismo va a enjuiciar a la gente que ha hecho tropezar a muchos por causa de su mal testimonio. Ahora bien, oye lo que te voy a decir. La iglesia no es de un hombre. La iglesia es de Dios. Y la Biblia dice en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Yo pido disculpa, yo pido perdón a toda la gente que ha sido afectada en una iglesia, a todo el que ha sido lastimado en una iglesia, a todo el que ha sido subestimado, a todo el que ha sido abusado. Pero Jesús no es así. Escúchame, el dueño de la iglesia no es así. El dueño de la iglesia es amor. El dueño de la iglesia es leal. El dueño de la iglesia es aliado, es protector, es amigo, es firme, es nuestro fundamento. Se llama Jesús. Dejemos de estar llevando la iglesia de Cristo a la caja humana. ¿Alguien lo entiende? He llegado a la conclusión de que es imposible que un ser perfecto e inteligente no sea quien sustente todo lo que ha sido creado. Wow. Diga conmigo, wow. Él dice, no fue que se me apareció un ángel, no fue que se me apareció Jesús. No, fue que yo me acerqué a la ciencia. Por eso decía el gran químico Pasteur, Luis Pasteur, él decía, un poquito de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Amén, amén. Entonces Anthony Flew dijo, señores, no fue que me encontré con Jesús, fue que la ciencia me hizo descubrir que es imposible, aleluya, que un ser perfecto e inteligente no sea quien sustente todo lo que ha sido creado. Él dijo, es imposible. Ahora bien, ¿cuáles eran sus argumentos? Ay, espérese que ahora fue que llegamos a mi parte favorita. ¿Cómo es que este gran filósofo llega a decir que ahora él cree exactamente todo lo que había negado por tanto tiempo? Escuche algo, escuche algo. A los 80 años se convenció. Ay, Dios mío. Se pasó como 40 y pico de años estableciendo cosas erradas que él luego, él mismo tuvo que derrocar y derribar. Antes de morir, él se contrarrestó a él mismo con un libro que escribió llamado Dios sí existe. ¡Woo! Ese libro está en Amazon. Usted lo puede comprar. Escuche cómo, míralo aquí. Anthony Flew, Dios sí existe. ¿Cómo cambió de opinión el ateo más famoso del mundo? Oh my God. Esta serie es para gente que a ver, yo sé que esta serie no es para todo el mundo. Pero mire, usted me pregunta a mí, si yo estuviera en una de esas sillas, yo literalmente estuviera copiándolo todo, literalmente estuviera anotando todo. Porque tú sabes que una persona que fue usada por el diablo para confundir a tanta gente, ahora viene Dios y le dice, déjame rodarte la cortina para que tú me entiendas. Déjame romper ese casco de ceguera que tú tienes para que comprendas quién yo soy. Gloria a Dios. Y es ahí donde él dice, yo no puedo morirme sin primero contrarrestarme. Pero Anthony, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Muchos principios. Entre esos, algunos principales. Anota el primero. Primero, Anthony dijo,
es imposible que no exista Dios, porque hay un ajuste muy fino en el universo. Diga conmigo, hay un ajuste muy fino. Usted está como, no, despierte a su hermano y dígale, oye, que hay un ajuste fino en el universo. ¿Qué es lo que exactamente significa eso? Escucha lo que eso significa. Un ajuste fino en el universo significa que el universo está tan armónicamente construido que es imposible negar el hecho de que hay una gran ingeniería divina envuelta en toda la creación. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que yo quiero que ustedes vean de esa gran ingeniería divina, quiero que observen cuál va a ser el primer ejemplo. Y el primero es el ciclo que tiene el agua. El ciclo del agua. Miren, para poder apreciar el ciclo del agua en el planeta Tierra, tenemos que ir al teatro principal de sus apariciones. ¿Cuál es el teatro principal del agua en la Tierra? ¿Cuál es la sede central del agua en la Tierra? El océano. En el océano se encuentra 97% de toda el agua que hay en el planeta Tierra. Y oiga lo que pasa, para servir a los habitantes del planeta con el agua que hay en el océano, ocurren dos dramáticos eventos constantemente. Uno es que la sal tiene que separarse del agua del mar. Y el segundo, oiga cuál es, que el agua debe ser transportada por toda la tierra. Y hay un astro, hay una estrella que es la responsable de hacer que esos dos eventos acontezcan. ¿Y cuál es la estrella que hace que eso se produzca? El sol. Con el calor del sol, el agua se evapora. En la evaporación suelta la sal. Suelta la sal. Cuando suelta la sal, pregúnteme, ¿qué se carga? Se cargan las nubes. Se cargan las nubes. Entonces, ¿qué pasa? Las nubes cargadas de agua, el viento las arrastra y las lleva por todo el planeta Tierra, cargada de agua. Es que yo no sé. Es que si ese es es que yo no sé. Si ese es el aplauso para el gran artista, para el gran ingeniero, mire, escuche esto. Si Dios no hace ese sistema de purificación del agua, de distribución del agua, nosotros moriríamos. El 97% del agua del planeta está en el océano. Tienen que darse dos eventos para que el agua del océano sea útil para nosotros. El primero, ¿cuál es? Que la sal debe separarse del agua. Muy bien. ¿Y cómo se hace? A través de la evaporación. ¿Qué hace que se produzca la evaporación? El sol, que le da al agua y hace que suba y cargue las nubes. Gloria a Dios. El segundo, el agua debe ser transportada por toda la tierra. Gloria a Dios. ¿Y por medio de qué? De las nubes. Entonces, en esa dirección, las nubes exactamente son un medio de transporte. ¡Woo! ¡Hey! Escucha lo que dice de Dios. Dice que las nubes son la carroza de Dios. O sea que esto está bíblico. Esto no es científico, esto es bíblico. Porque el primer libro que revela ciencia es la Biblia. Si alguien puede adorar a Dios por eso, que lo haga bien. Oiga esto, por medio del calor del sol son alcanzados estos objetivos. ¿Por qué? Porque el agua líquida se transforma en gas, dejando atrás la sal y se eleva en forma de vapor hacia el aire. Las nubes son exactamente un ingenioso medio de transporte que cuando son saturadas de agua son arrastradas por todo el planeta por la fuerza de los vientos. Yo escuché algo ayer que a mí personalmente yo dije, Dios mío, pero Dios. Uno de los canales de ciencia que estaba exactamente consultando anoche
No sé si a modo de broma o qué, pero ese canal científico decía, así que no te asombres si el agua que tú usaste para lavar tu vehículo el pasado fin de semana fue la misma que corrió por el Nilo hace cientos de años. Porque en la tierra lo que hay un sistema de reciclaje de toda el agua del planeta. Come on, iglesia, tú puedes hacerlo mejor. Tú puedes aplaudirle mejor al gran artista. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y escuche esto. Hay otro tema que yo quiero que ustedes sepan. ¿Quiénes han visto el océano cuando la marea se le pone alta? ¿Quiénes? Vamos a ver. ¿Ustedes saben a qué se debe eso? Eso se debe a la influencia gravitacional que tiene la luna en la tierra. Si la luna se acerca más, el océano sale de donde está, porque la marea se descontrola y literalmente sale del lugar donde tiene que estar establecida. Si la luna se aleja un poquito más, la marea o el mar, el océano, se estanca y no se mueve. Así que Dios dejó la luna a una distancia exacta y perfecta para que la marea fluya, para que el agua llegue donde tiene que llegar sin salirse del lugar donde se tiene que quedar. No, pero es que la gloria es de Dios. Diga conmigo, la gloria es de Dios. Eclesiastés 1:7 dice, Cristina, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Anote eso, por favor. Anótelo, por favor, iglesia. Anótelo. Escuche, ese fue el primer pensamiento que hizo que, ¿se acuerdan? El llamado padre moderno del ateísmo cambiara de posición. ¿Quién fue? Anthony Flew. Él dijo, no, es que la ingeniería divina no me deja pensar que eso fue casualidad o que fue un accidente. No, ahí hay una mente experta. Ahí hay un artista experto en ingeniería avanzada. Ay, Dios mío, que elaboró y creó todo lo que nosotros vemos. El pensamiento número 2, anota el pensamiento número 2 que lo hizo cambiar de posición. Hay un diseño en todo lo creado. Y si hay diseño en lo creado es porque también hay un creador en todo lo que está diseñado. Si hay diseño es porque hay diseñador. ¿Es cierto? Si hay diseño es porque hay ¿qué? Diseñador. Todo lo que existe tiene un diseño como perfecto. Y esto comprueba que alguien pensó en lo que existe antes de que existiera. Por ejemplo, yo quiero que veamos dos cositas así rapidito, por favor. El primero que vamos a anotar aquí es el cono de los pinos. Mire, ese cono está exactamente conectado a unos pinos que se dan en la costa del Pacífico. Y yo quiero que usted lo vea bien, esos pinos, esos conos. ¿Quiénes han visto algo parecido así en algún momento? Ok, esto puede tener distintas manifestaciones, pero la forma de este cono que se adhiere a los pinos que están en la costa del Pacífico tienen una característica interesante. Yo quiero que usted me oiga, escúcheme. Yo no sé si la gente que está aquí sabe que hay unas semillas que viajan y ellas solas se siembran donde es necesario que haya una plantación. Toda la plantación de la tierra no es porque alguien estuvo ahí para sembrar. Es que Dios ha establecido un sistema de autosiembra. De hecho, hay unas como si fueran unas, a ver, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la parte? Varias semillas en una sola línea, como si fuera un guandul. Una baquetica. Oiga esto, que tiene 12 semillas así. Yo quisiera que usted entre a ver esos videos. Y cuando esa baquetica se abre, dispara la semilla que lleva adentro a 40 millas por hora.
y cae donde se tiene que establecer para que produzca vida. De hecho, mucho de lo que nosotros decimos, eso es un árbol silvestre, eso llegó ahí porque Dios lo llevó ahí. Ah, come on, Dios mío. Pero escuche lo que pasa con este cono. Este cono, yo estaba observando y viendo, este cono tiene una particularidad. Aguanta golpes de martillo. El martillo no lo rompe fácil, gloria a Dios. No se cae, no se desprende del pino. Y lo otro es que no deja ver lo que lleva adentro. No lo suelta hasta que un elemento devorador lo toca. Está programado para solo reaccionarle al fuego. Cuando hay devastación por fuego en los campos, eso que ustedes ven ahí, que parece que es nada, está preparado y capacitado para esperar que, por ejemplo, si hay un incendio, se queme todo. Y es ahí donde entonces él libera lo que lleva adentro. ¿Y qué es lo que lleva adentro? Otro bosque guardado dentro de él. Para que siga abriendo bosque en la tierra del diseñador. Pero come on. ¡Aleluya! Porque el gran artista sabía que iba a haber fuego. Y él dijo, antes de que el fuego llegue, ya yo tengo otro bosque. Antes de que llegue el fuego, tengo otro bosque. Y tú te estás preocupando de que porque tú le sirves a Dios y le eres fiel, pero tú no sabes lo que va a pasar en un año. Dice el Señor, ya yo tengo todos los bosques de tus estaciones guardados. Dile al que te queda al lado, tranquilo, dile que Dios tiene todo lo tuyo programado. Gloria a Dios. Viene una de las cosas que a mí más me han impactado en toda esta serie. Adelante, producción. Adelante, producción, con el elemento número 2. Díganme quién ha visto este elemento. Mayelin. ¿Dónde está Mayelin? Yo necesito el coco que está allá en la oficina. Porque estas son cosas misteriosas del gran artista. Lo que pasa es que como uno a veces no sabe nada de estas situaciones, uno ve un coco y uno ve un coco. Ah, sí, el coquero de allí. Te traigo un misterio científico del coco. Dile a tu vecino, apréndete ese código hoy aquí. Hasta los cocos nos dan cátedra a nosotros. Así que ya esa teoría de que tú eres un coco, ay Dios mío. Oye, tú no aprendes nada, tú eres un coco. Ya ahora eso va a ser un halago de ahora en adelante. Que uno sea coco. Y usted va a decir, pero ¿cómo así? Yo le voy a explicar por qué. Lo primero es que este coco, señores, escúchenme. Dios en su ingeniería lo capacitó para viajar en océano abierto hasta 1,600 kilómetros de distancia. El coco está capacitado para viajar por el océano durante 1 año y medio sin que el agua penetre dentro de él. Esto debido a lo que lo arropa. Esa capa que usted ve que tiene, eso es más aire que otra cosa, lo que le permite flotar. Le permite flotar y proteger lo que lleva adentro, que es una de las semillas más grandes de la tierra. Pero ¿para dónde va el coco? ¿Cuál es su ruta? La ruta de él es llegar a las orillas de las playas donde no hay palmera. Ayúdame, Padre. No, espérate. ¿Quiénes han ido a una playa? ¿Quiénes han visto que en las orillas de las playas hay muchísimas matas de palma? ¿Tú crees que un día vino un hombre y dice, yo quiero palma alrededor de la playa? Eso no es diseño de hombre. Aleluya. Aleluya. Búsquelo en los libros. Míreme, búsquelo en los libros. Escúcheme, escucha lo que pasa. Él no tiene estrés para llegar. Sabe que tiene que entregar lo que lleva adentro. Y no anda con estrés. Usted lo ve en la sola. Él llega cuando el Señor le permita llegar.
Él sabe que la luna tiene una orden, la marea tiene que producirse. Dios colocó la luna donde tiene que estar, el coco tiene que llegar donde tiene que llegar, las palmas tienen que florecer donde tienen que florecer. Alguien que adore al Señor aquí. ¿Quién sembró esto? ¿Quién fue que lo sembró? Aunque usted no lo crea, escúcheme, yo anoche dije, Dios mío, Padre, ayúdanos a conocerte. Señores, esto llega literalmente a la orilla de la playa y literalmente se siembra solo. Y de ahí comienza a surgir una pequeña palmera que sube. ¿Y de quién es esa plantación? Del dueño. Si usted le va a dar a Dios la gloria, dígale a su hermano, dile, yo soy más resistente que el coco. Dile ahí mismo, y lo que llevo dentro, dile, es más importante que una palmera. Y si usted de verdad lo cree, dele la gloria a su Padre. Escuche esto, mi alma adora a Dios. Este es el último punto de este discipulado. El que viene ahora es muy fuerte. ¿Ustedes están preparados para esto? Dile al que te queda al lado, ahora tiene que agarrarte, dile obligatoriamente. ¿De qué que nosotros estamos hablando hoy entonces? De Anthony Flew y de lo que lo llevó a él a decir, ¿qué es lo que yo hago? De que creyendo que Dios no existe, cuando toda la creación me lo grita. Por eso dice la palabra que las cosas que se ven son las que revelan al Dios que no estamos viendo. ¡Oh, aleluya! Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Pero escucha el último punto de esto. Pero antes de entrar al último punto, ¿cuál fue el primer pensamiento que lo hizo a él entender que estaba mal? ¿Alguien recuerda? Hay un ajuste muy fino en todo el universo. Bien, y ahí vimos los ciclos del agua, ¿verdad? El número 2, ¿cuál fue? Hay diseño en todo lo creado, y si hay diseño es porque entonces hay un diseñador. Y finalmente, y con esto terminamos esta parte de la serie, para entonces cerrar el próximo lunes con, dile a tu hermano, mira, llega temprano el lunes, que tu hermano tiene que llegar temprano, dile, llega temprano para que no te pierdas eso. El pensamiento número 3 de Flew es este. Cuando algo tiene información, ¿es porque hay una mente que ha generado esa información? Mire, cuando el ADN fue descubierto, recuerdan que ya yo les he hablado algo de eso, pero lo de hoy es nuevo y distinto. Escúcheme, cuando el ADN fue descubierto, el presidente Clinton dijo en una rueda de prensa, hemos descubierto el lenguaje con el que Dios escribió la vida. Hemos descubierto el lenguaje con el que Dios escribió la vida. En cada uno de nosotros, señores, hay exactamente 30 billones de células que componen los órganos y los tejidos. Escuche este dato, un dato científico médico. Dice que cada segundo que pasa en nosotros muere 1 millón de células. Pero que ese millón de células son exactamente sustituidas por otro millón nuevo que la sustituye. Escucha esto, si solamente en nosotros estuvieran muriendo células cada segundo, 1 millón, la vida que nosotros tuviésemos en la tierra fuera solo de 9 años. Porque a medida que se van desapareciendo las células, también nosotros vamos a desaparecer. Pero el sistema del creador en nosotros es que 1 millón muere y 1 millón aparece. Pero no obstante a esto, escúcheme, dentro de cada una de las células hay 30 billones. Hay 30 billones de letras que tienen la información completa de lo que tú eres y de lo que tú traes a la tierra. Dentro de tu célula, Dios insertó la comunicación
Mira, las células tienen instrucciones. ¿De parte de quién? De Dios. A tus células le pusieron los códigos del creador que te hizo. Mi alma adora a Dios. Así como el dueño de la Apple puso todo lo que quiso en el iPad. Puso todo lo que quiso en el Apple Watch o en el celular que tú tienes. Asimismo, escúchame, lo que no se entiende mucho por alguien que manipula es porque está invitando al que manipula que vaya donde el que creó. Lo voy a repetir. Muy bien, me mandan una corrección de producción. Bien, gracias. Voy a leer esto otra vez. ¿Quiénes están anotando? Anote por favor lo que voy a volver a decir. Si solamente en nosotros muere 1 millón de células cada segundo y no se regenera, entonces la vida del humano en la tierra va a ser de solo ¿cuánto tiempo? 9 años. Pero la bendición que tenemos es que en cada oportunidad que tiene la célula de morir, así mismo tiene la célula de recomponerse, restituirse, para que ese millón que murió sea sustituido por el millón que renace. Ahora bien, escuche este otro dato. Dentro de cada célula hay letras y hay 3,000. Me dan el dato, vamos a ver, espérese, déjeme asegurarme de esto. Me dan el dato en producción por si hubo una anotación. Bien, 3,000 millones de letras. Muy bien, exacto. 3,000 millones de letras en cada célula. ¿Cuántas? 3,000 millones de letras en cada célula. No se me pierda. La pregunta es, ¿las células que murieron con las letras? Ay, sí. Y ahí estaba la información tuya. Ay, sí. ¿Y qué pasó, pastora? ¿Se llevaron la información? Las células que murieron, sí, se la llevaron. Pero las células nuevas, Dios mío, la traen exactamente, fielmente, como se la llevaron las que murieron. Dame un segundo. Dios, espérate. ¿Usted tiene letra en su célula, sí o no, según la ciencia? Sí. Y yo también. ¿Son iguales la letra suya que la letra mía? Son iguales. Son iguales. Lo que no es igual es el orden de las letras. Muy fuerte. Uy. Dios mío. Son las mismas letras. El orden es lo que hace que seamos distintos. Las letras son iguales. A, B, C. C, B, D. B, C, A. Letras iguales. Lo que no es igual es el orden. Las células que mueren, el millón de células, Palonsky, murió con un orden muy fino y establecido. Y las nuevas que vienen traen el mismo orden. Porque si se equivocan de orden, tú te vuelves un mutante. Nos volvemos monstruos. Y vamos a aparecer un día raro y otro día medio, porque hay un lío en la célula. Pero las células tienen una orden. Van a sustituir el millón que... ¿Quiénes son? ¿Cuál orden tiene? Ese. Aparecen con el orden. Y te voy a decir algo, mi alma adora a Dios santo, y termino con esto. Aleluya. Cada segundo yo estoy dando este discipulado, y en lo que yo he dado discipulado hay muchísimos millones de células nuevas en ti. Y tú no tenías que calcular de dónde será que yo voy a sacar los millones del próximo segundo, porque ahora mismo acabo yo de poner otro millón. No eres tú el que pone los millones, es el que te creó. Y le vengo a anunciar a ese espíritu tuyo que te quiere sacar de casilla, que tiene dueño, que el diseñador tiene a cargo lo tuyo, aleluya. Y que si él provee de células cada segundo 1 millón. Yo quiero adorar, yo quisiera convertirme otra vez después de esta serie. Y no crea que yo estaba de carrera, reprendo al diablo y lo echo a correr. Lo que yo estoy diciendo es que yo me siento más enamorada de Dios ahora. Que yo saber que mi Dios es tan detallista, así a ese nivel. Señores, hasta hace un tiempo se creía que la unidad más pequeña que existía de vida era el átomo. Y ahora la ciencia ha comenzado a abrir los átomos. Y dentro de los átomos hay... Y se dice que cada vez que abren encuentran otra molécula más pequeña todavía. Santo, los tesoros de la nieve. Lo han puesto debajo del microscopio y se dice que no hay una sola partícula de nieve que se repita en diseño. Todas tienen 6 puntas, parecen diamantes y no se repite ni una. El gran artista puso su arte escondido en la nieve.
escondida en las células, escondido en los átomos. Y dice Dios, no te quiero ansioso, tú me tienes a mí. Cuando algo te falte, habla conmigo. Cuando algo vamos, y ese es el aplauso. Dáselo al artista, dáselo al ingeniero, dáselo al creador de todas las cosas. ¡Uf! Finalmente, mire lo que dice Salmo 139, 14. Cristina, ¿qué dice? Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. Dele la gloria al Creador. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie.